Mi esposa gritó frente a todos los invitados: si quieres irte, vete, vas a volver arrastrándote en 2 días. Me quedé atónito. Ella dijo eso a pesar de que yo había rechazado una promoción ejecutiva por meses por causa de ella. 12 personas presenciaron esa humillación. 12 pares de ojos vieron cómo Irene me destrozaba en público con una confianza absoluta, convencida de que yo no tendría el valor de hacer nada al respecto. Me levanté en silencio y salí. Después, acepté la propuesta que había rechazado 4 veces. Pero eso ella lo descubriría demasiado tarde. En ese momento, mientras cerraba la puerta de mi propia casa y caminaba hacia mi automóvil bajo la luz fría de las farolas, lo único que sentía era una claridad que no había experimentado en años. Tenía 51 años y acababa de comprender algo fundamental. Había pasado demasiado tiempo creyendo que necesitaba el permiso de alguien más para vivir mi propia vida. 3 meses después, cuando ella finalmente entendiera lo que había perdido, ya sería demasiado tarde para deshacer el daño. Pero en ese instante, con las palabras de Irene todavía resonando en mis oídos, yo aún no sabía exactamente hasta dónde me llevaría esa decisión de salir por esa puerta. La noche había comenzado como todas las demás reuniones que Irene organizaba con tanta dedicación. Ella insistió en hacer la cena en casa, como siempre hacía cuando quería demostrar algo frente a los demás. Había invitado a 12 personas cuidadosamente seleccionadas, Eulalia y Aurora, sus amigas más cercanas, además de otras parejas del vecindario y algunos colegas míos del trabajo, incluyendo a Francisco, mi CEO, y Elena, la directora de recursos humanos. El mantel color crema estaba impecable, sin una sola arruga. La vajilla brillaba bajo la luz cálida del comedor. Los arreglos florales en tonos violeta decoraban la mesa con esa perfección estudiada que Irene tanto valoraba. Ella se movía entre los invitados con esa sonrisa radiante que reservaba exclusivamente para las audiencias, sirviendo vino, ajustando servilletas, asegurándose de que todo luciera exactamente como lo había planeado. Yo estaba sentado en mi lugar habitual, el extremo de la mesa, respondiendo preguntas educadas sobre el trabajo con frases cortas y medidas. Sabía exactamente cómo comportarme en estas ocasiones. Había aprendido el papel después de años de repetición. Francisco había llamado esa misma mañana. Era la 4ª conversación en 3 meses sobre la misma oferta que yo seguía rechazando. Vicepresidente ejecutivo de operaciones para toda Latinoamérica. Un aumento salarial que significaba $180,000 anuales adicionales a lo que ganaba actualmente. Oficina principal en Ciudad de México, con viajes frecuentes a Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago. Un equipo de 20 profesionales bajo mi supervisión directa. Presupuesto operativo de varios millones de dólares. Era el tipo de oportunidad que la mayoría de personas en mi posición esperaban toda su vida profesional. Y yo había dicho que no. Otra vez. Por 4ª vez consecutiva en 3 meses. Porque Irene había dejado muy claro, con esa combinación perfecta de lágrimas y reproche que había perfeccionado durante nuestros 23 años de matrimonio, que aceptar esa promoción sería abandonarla, ser profundamente egoísta, destruir todo lo que supuestamente habíamos construido juntos. Así que rechacé la oferta nuevamente, y Francisco suspiró del otro lado de la línea telefónica con una resignación cansada que me dolió más de lo que quise admitir en ese momento. Entre los invitados, la conversación fluía alrededor de temas seguros y superficiales. Eulalia hablaba sobre su reciente viaje a la costa con ese entusiasmo exagerado de quien necesita que todos sepan lo maravillosa que es su vida. Aurora comentaba sobre sus nietos, mostrando fotografías en su teléfono a cualquiera que mostrara el más mínimo interés. Los demás asentían, reían en los momentos apropiados, bebían vino y picaban la comida que Irene había preparado con tanto esmero. Yo participaba lo mínimo necesario, asentía, tomaba agua, trataba de mantener una expresión presente mientras mi mente vagaba hacia otros lugares. Entonces Aurora, quizás buscando incluirme más en la conversación o simplemente siendo educada, me preguntó directamente cómo iban las cosas en mi trabajo. Fue una pregunta completamente inocente. Simple. Del tipo que se hace 1000 veces en reuniones sociales sin esperar realmente una respuesta profunda. Pero algo dentro de mí, quizás el cansancio acumulado de años, quizás la frustración de haber dicho que no esa misma mañana, decidió ser honesto por primera vez en mucho tiempo. Respondí con la verdad. Dije que había recibido una oferta importante, que estaba considerándola seriamente, que implicaba cambios significativos en mi carrera, cambios que eran necesarios después de haber permanecido estancado en la misma posición durante demasiados años. No entré en detalles sobre los números o las responsabilidades específicas, pero dejé claro que era una oportunidad real, sustancial,
del tipo que no aparece 2 veces en una carrera profesional. El silencio que siguió fue inmediato y pesado. Podía sentir físicamente como los ojos de Irene se clavaban en mí desde el otro extremo de la mesa. No necesitaba mirarla directamente para saber exactamente qué expresión tenía su rostro en ese momento. Después de 23 años compartiendo la vida con alguien, llegas a conocer cada gesto, cada microexpresión, cada señal de advertencia. Y todas esas señales estaban encendiéndose simultáneamente. Eulalia, percibiendo la tensión que comenzaba a instalarse en el ambiente, intentó cambiar de tema rápidamente. Mencionó algo sobre el clima, sobre los planes para las próximas vacaciones, cualquier cosa para desviar la atención. Pero ya era demasiado tarde. Irene ya estaba hablando, y cuando Irene decidía hablar en público, nada podía detenerla. Su voz sonaba controlada al principio, casi dulce, con ese tono particularmente peligroso que usaba cuando quería que todos los presentes la percibieran como la víctima razonable de un marido inconsiderado y egoísta. Dijo que le parecía muy interesante que yo estuviera hablando de cambios necesarios en mi carrera cuando nunca, absolutamente nunca, consultaba realmente con ella sobre estas decisiones tan importantes. Que siempre había sido exactamente así durante todo nuestro matrimonio. Que yo tomaba decisiones unilaterales actuando como si ella simplemente no existiera, como si su opinión y sus sentimientos no tuvieran ningún valor ni importancia. Los 12 invitados comenzaron a removerse incómodos en sus sillas. Alguien tosió nerviosamente. Otro bebió vino con urgencia evidente. El ambiente cordial de minutos atrás se había evaporado completamente. Mantuve la calma externamente y expliqué con voz tranquila que solamente había mencionado una posibilidad, que estaba compartiendo información sobre una oferta recibida, pero que no había tomado ninguna decisión final todavía. Que por supuesto consideraría todos los factores relevantes antes de tomar cualquier determinación. Mi respuesta medida y calmada pareció tener el efecto contrario al deseado. En lugar de apaciguar la situación, la enfureció aún más. Su voz subió varios decibeles. Dejó su copa de vino sobre la mesa con un golpe seco que hizo tintinear la vajilla. Sus ojos brillaban con esa mezcla particular de ira e indignación moral que yo conocía demasiado bien. Dijo que estaba completamente harta de mi egoísmo crónico. Que durante todos estos años yo siempre había puesto mi carrera, mis ambiciones personales, por encima de todo lo demás. Que ahora resultaba que después de todos los incontables sacrificios que ella había hecho por mí, por nosotros, yo simplemente quería irme y dejarla completamente sola para perseguir mis propios intereses sin ninguna consideración hacia ella. Los 12 invitados ya no sabían dónde mirar. Algunos estudiaban sus platos con fascinación repentina. Otros bebían vino como si el líquido pudiera hacerlos invisibles. Francisco y Elena, mis colegas del trabajo, permanecían completamente inmóviles en sus sillas, con esas expresiones cuidadosamente neutrales que adoptan los profesionales cuando presencian algo profundamente incómodo pero no pueden simplemente levantarse y marcharse. Eulalia intentó intervenir con algún comentario conciliador, pero su voz se apagó antes de completar la frase. Aurora miraba alternativamente a Irene y a mí, como si estuviera viendo un partido de tenis particularmente violento. El silencio entre las palabras de mi esposa era casi tan estruendoso como sus acusaciones. Intenté calmar la situación de la única manera que conocía después de tantos años navegando estas aguas turbulentas. Le dije en voz baja, lo más suave y razonable posible, que quizás sería mejor hablar sobre esto después, en privado, cuando estuviéramos solos como personas adultas capaces de tener una conversación civilizada. Que no era necesario discutir estos temas frente a nuestros invitados que habían venido simplemente a pasar una velada agradable. Eso fue exactamente lo peor que pude haber dicho. Mi intento de ser razonable, de proteger nuestra privacidad frente a los demás, fue interpretado como un intento de silenciarla, de controlarla, de invalidar sus sentimientos legítimos. Se puso de pie tan bruscamente que su silla casi se volcó hacia atrás. Todas las miradas en la mesa se dirigieron automáticamente hacia ella. Irene sabía cómo comandar una audiencia. Lo había visto hacer cientos de veces en diferentes contextos, pero nunca dirigido hacia mí con esta intensidad particular, con esta intención específica de destruir. Su rostro estaba enrojecido, no solo por el vino que había estado bebiendo durante la cena, sino por una furia genuina que parecía haber estado acumulándose durante mucho más tiempo del que yo había percibido. Sus manos temblaban ligeramente mientras se apoyaba en el respaldo de su silla, inclinándose hacia adelante con una postura que mezclaba acusación y desafío. Y entonces pronunció las palabras que quedarían grabadas en mi memoria con una claridad absoluta, palabras que jamás podría olvidar sin importar cuánto tiempo pasara. Si quieres irte,
Vete. Vas a volver arrastrándote en 2 días. Sin mí no eres absolutamente nada. Nunca has sido nada por ti mismo. Todo lo que tienes, todo lo que has logrado, cada pequeño éxito en tu mediocre carrera, es porque yo he estado aquí sosteniéndote, empujándote, cubriendo tus incompetencias. Cada palabra salía de su boca como una bala diseñada para causar el máximo daño posible. No gritaba exactamente, pero su voz tenía esa cualidad penetrante que hacía que cada sílaba llegara con perfecta claridad a cada rincón del comedor. Los 12 invitados presenciaron cada segundo de esta ejecución pública. 12 testigos de mi humillación completa. Vi sus rostros congelados en expresiones que iban desde la incomodidad extrema hasta la lástima mal disimulada. Francisco había dejado su tenedor sobre el plato y miraba fijamente la mesa, como si estuviera estudiando las vetas de la madera. Elena tenía los labios apretados en una línea delgada, sus manos cruzadas sobre su regazo con tanta fuerza que sus nudillos se habían tornado blancos. Sentí algo muy extraño recorrer mi cuerpo en ese momento. No era la ira explosiva que quizás hubiera sido la reacción esperada. No era vergüenza exactamente, aunque había un componente de eso al ser humillado frente a personas que respetaba profesionalmente. Era algo mucho más profundo, más fundamental, más definitivo. Era como si una niebla densa que había estado nublando mi visión durante años se disipara instantáneamente, revelando un paisaje que siempre había estado ahí pero que yo me había negado a ver con claridad. Era claridad absoluta, pura, incuestionable. Me quedé mirándola por un momento que pareció extenderse mucho más allá de su duración real. Parte de mí, la parte condicionada por 23 años de este patrón repetitivo, esperaba que ella retrocediera ahora. Que suavizara sus palabras con una risa nerviosa, que dijera que había exagerado por el vino, por el estrés, por cualquier excusa conveniente que permitiera a todos fingir que esto no había sucedido realmente, que me diera alguna salida digna de esta situación imposible. Pero no lo hizo. Irene mantuvo esa mirada desafiante clavada en mí con una intensidad que no admitía retractación. Mantuvo esa postura de superioridad moral absoluta que había estado perfeccionando durante todos estos años de nuestro matrimonio. Sus brazos cruzados sobre el pecho, su barbilla levantada, esa expresión en su rostro que decía con total claridad que ella tenía razón, que ella siempre había tenido razón, y que yo era exactamente lo que acababa de decir que era, nada sin ella. Y en ese instante de claridad brutal comprendí algo que probablemente debería haber comprendido años atrás. Ella realmente creía cada palabra de lo que acababa de decir. No era una exageración dramática diseñada para ganar simpatía de la audiencia. No era el vino hablando por ella. No era un arrebato emocional del que se arrepentiría mañana. Irene genuinamente, honestamente, desde lo más profundo de su ser, pensaba que yo no sobreviviría 2 días sin ella. Que volvería arrastrándome, rogando su perdón, suplicando que me permitiera regresar. Que yo no tenía ni el valor ni la capacidad ni la fortaleza para estar solo, para tomar mis propias decisiones, para vivir mi propia vida sin su dirección constante. Esa comprensión cambió algo fundamental dentro de mí, algo que no se podía deshacer. Me levanté de mi silla muy despacio, con movimientos deliberados y controlados. No dije una sola palabra, ni una. No grité, no acusé, no me defendí. Simplemente me levanté. Doblé mi servilleta con cuidado meticuloso, casi ceremonial, y la dejé junto a mi plato todavía medio lleno. Mis manos no temblaban. Mi respiración era perfectamente regular. El silencio en esa habitación era tan absoluto, tan denso, que podía escuchar cada respiración contenida, cada crujido de las sillas mientras los invitados se movían nerviosamente, cada segundo que pasaba marcado por el reloj antiguo en la pared del comedor. Miré brevemente a los presentes, permitiendo que mi mirada recorriera sus rostros uno por uno. Me detuve un momento más largo en Francisco, cuya expresión mezclaba pena genuina con algo más, algo que parecía comprensión profunda, como si él supiera exactamente lo que estaba sucediendo en mi interior en ese momento. Elena me miraba con los ojos ligeramente humedecidos, mordiéndose el labio inferior. Luego caminé hacia la puerta de salida. Mis pasos sonaban firmes sobre el piso de madera. Uno tras otro. Medidos. Definitivos. Detrás de mí, escuché la voz de Irene diciendo algo más. No procesé las palabras exactas. Ya no importaban. Sus palabras ya no tenían el poder de alcanzarme, de tocarme, de herirme. Habían perdido todo su peso en el momento exacto en que ella creyó que lo tenían todo. Atravesé la sala de estar. Tomé las llaves de mi automóvil del pequeño plato junto a la entrada donde siempre las dejaba.
Abrí la puerta principal. El aire frío de la noche golpeó mi rostro como un bálsamo refrescante. Salí de mi propia casa, la casa donde había vivido durante 18 años, sin voltear atrás ni una sola vez. Cerré la puerta tras de mí con un clic suave pero definitivo. Caminé por el sendero de piedra hasta donde estaba estacionado mi automóvil en la entrada. Las farolas de la calle proyectaban esa luz amarillenta característica que hacía que todo pareciera irreal, como una escena de una película sobre la vida de otra persona. Abrí la puerta del automóvil y me senté en el asiento del conductor. Cerré la puerta. El silencio dentro del vehículo era completamente diferente al silencio que había dejado atrás en el comedor. Este era un silencio limpio, sin carga emocional, sin expectativas. Coloqué las manos sobre el volante y me quedé ahí por un momento, simplemente respirando. Mis manos no temblaban como pensé que lo harían. Mi corazón latía con un ritmo firme y constante. No sentía el pánico que probablemente Irene esperaba que sintiera en este momento. No sentía la desesperación que ella había predicho con tanta confianza. Lo que sentía era algo completamente inesperado, calma. Una calma profunda que no había experimentado en años, quizás décadas. Encendí el motor. Ajusté el espejo retrovisor. Y conduje hacia la calle sin mirar hacia la casa ni una sola vez. No sabía exactamente hacia dónde iba. Solo sabía que iba hacia adelante. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse en modo silencioso antes de dejarlo en el asiento del pasajero. Por primera vez en 23 años de matrimonio, no sentía la obligación de estar disponible cada segundo, de responder cada llamada, de justificar cada movimiento. Conduje durante casi una hora sin rumbo fijo, dejando que el automóvil me llevara por calles que conocía de memoria pero que esa noche parecían completamente nuevas. Las luces de la ciudad pasaban como destellos de color a través de las ventanas. Otros vehículos circulaban a mi alrededor con sus propios destinos y urgencias. Yo solo conducía, procesando lentamente lo que acababa de suceder, reproduciendo mentalmente cada momento de esa cena que había terminado de manera tan definitiva. Eventualmente me encontré en el estacionamiento de un hotel modesto en el centro de la ciudad. No era lujoso ni particularmente impresionante, pero estaba limpio y disponible y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. Entré a la recepción. El empleado nocturno era un hombre joven que apenas levantó la vista de su computadora mientras procesaba mi reservación. Me entregó una tarjeta magnética para la habitación 312. Tomé el elevador. Recorrí el pasillo silencioso hasta mi puerta. Entré a una habitación que olía levemente a productos de limpieza y ropa de cama fresca. Dejé caer mi cuerpo sobre la cama sin siquiera quitarme los zapatos. El techo blanco me devolvía la mirada sin juicio ni expectativas. Por primera vez desde que salí de esa casa, permití que mi mente revisara realmente lo que había sucedido. Las palabras de Irene resonaban todavía: vas a volver arrastrándote en 2 días. La certeza absoluta con la que lo había dicho. La convicción total de que yo no podría funcionar sin ella. Y mientras yacía ahí en esa cama de hotel anónima, comencé a rastrear hacia atrás en el tiempo, siguiendo el hilo de cómo había llegado exactamente a ese punto. No había sido un solo momento. Había sido una acumulación lenta de decisiones, cada una aparentemente pequeña por sí misma, pero que juntas habían construido una prisión tan sólida que no la había reconocido hasta que alguien finalmente dejó la puerta abierta. 8 años atrás, cuando trabajaba para una empresa de consultoría internacional, recibí una oferta para transferirme a Singapur. Director regional para Asia. Salario en 6 cifras. Vivienda pagada. Paquete de reubicación generoso. Era exactamente el tipo de oportunidad que define una carrera. Irene lloró durante 3 días seguidos cuando se lo mencioné. No gritos ni acusaciones en ese entonces, solo lágrimas silenciosas y miradas de profunda decepción. Dijo que cómo podía siquiera considerar arrancarla de su vida, de su familia, de sus amigos, de todo lo que conocía. Que era egoísta pensar solo en mi carrera cuando teníamos una vida construida aquí. Que si realmente la amaba, si realmente valoraba nuestro matrimonio, no la obligaría a elegir entre su felicidad y la mía. Usó exactamente esas palabras: obligarla a elegir. Como si yo le estuviera imponiendo algo cruel en lugar de invitarla a una aventura, a una nueva experiencia, a un crecimiento conjunto. Rechacé la oferta de Singapur. Le dije a mi jefe que no podía aceptar por razones familiares. Él asintió con comprensión profesional, pero vi la decepción en sus ojos. Sabía que acababa de limitar mi trayectoria en esa empresa. Y tenía razón. 18 meses después me pasaron por encima para una promoción importante.
La posición fue para alguien que se había aceptado la asignación internacional, alguien que había demostrado flexibilidad y compromiso global. 5 años atrás, 3 antiguos colegas míos lanzaron una startup tecnológica. Me ofrecieron ser socio fundador. Tenían financiamiento inicial asegurado, un producto prometedor, y necesitaban a alguien con mi experiencia en operaciones para estructurar el crecimiento. Era riesgoso, por supuesto. Significaba dejar un salario estable por acciones y un sueldo base mucho menor durante los primeros años. Pero el potencial de crecimiento era enorme. Si funcionaba, y todos los indicadores sugerían que funcionaría, estaríamos hablando de retornos multiplicados en 5 a 7 años. Le presenté la idea a Irene con entusiasmo genuino. Preparé una presentación completa con proyecciones financieras, análisis de riesgo, planes de contingencia. Ella escuchó todo con una expresión cada vez más sombría. Cuando terminé, solo preguntó, ¿entonces quieres arriesgar nuestra estabilidad, nuestra seguridad financiera, todo lo que hemos construido juntos, por un sueño que probablemente fracasará como fracasan casi todas las startups? No fue una pregunta real. Fue una sentencia. Rechacé la oferta. Mis antiguos colegas lo entendieron, pero quedaron decepcionados. La startup despegó exactamente como habían proyectado. 2 años después fueron adquiridos por una corporación mayor por varios millones de dólares. Cada socio fundador se retiró financieramente independiente. 3 años atrás hubo otra oportunidad. Una empresa competidora me contactó directamente para ofrecerme una posición de liderazgo. Vicepresidente de operaciones para toda la región norte. Aumento salarial de $60,000 anuales. Más responsabilidad, más visibilidad, mejor posicionamiento para futuras oportunidades. Requería mudarnos a otra ciudad a solo 2 horas de distancia. Cuando lo mencioné durante la cena, Irene dejó sus cubiertos sobre el plato con un sonido metálico. Me miró como si acabara de sugerir algo profundamente ofensivo. Dijo que no podía creer que estuviera considerando seriamente desarraigar nuestras vidas enteras por un poco más de dinero y un título más impresionante. Que ella tenía su propia vida aquí, sus propias conexiones, su propia identidad que no giraba únicamente alrededor de mi carrera. Que parecía que yo nunca consideraba sus necesidades, solo las mías. Que esto era un patrón, un problema recurrente en nuestro matrimonio donde yo siempre ponía mi ambición profesional por encima de nosotros. Rechacé esa oferta también. La empresa contrató a otra persona que eventualmente ascendió a presidente ejecutivo de toda la compañía. Y ahora, durante los últimos 3 meses, había estado rechazando sistemáticamente la oferta de Francisco. 4 conversaciones. 4 rechazos. Cada vez que él llamaba, yo tenía las mismas excusas preparadas. No es el momento adecuado, necesito considerar el impacto familiar, tengo compromisos personales que no puedo ignorar. Francisco nunca presionaba demasiado, pero podía escuchar la frustración creciente en su voz cada vez que teníamos esas conversaciones. Vicepresidente ejecutivo de operaciones para Latinoamérica. $180,000 adicionales al año. Oficina en Ciudad de México. Viajes frecuentes pero manejables. Un equipo completo bajo mi supervisión. La oportunidad de finalmente, después de tantos años de estar estancado en la misma posición, avanzar hacia donde mi experiencia y habilidades realmente merecían estar. Y había dicho que no 4 veces porque Irene había dejado muy claro que aceptar sería traicionarla. Que los viajes significarían abandono. Que el cambio significaría que yo valoraba más mi ego profesional que nuestro matrimonio. Que si realmente la amaba, si realmente me importaba nuestra relación, encontraría la manera de estar satisfecho con lo que ya tenía en lugar de estar siempre persiguiendo más. Yaciendo en esa cama de hotel, mirando ese techo blanco anónimo, finalmente vi el patrón completo con una claridad devastadora. No había sido una sola decisión grande. Había sido docenas de decisiones pequeñas, cada una presentada como un acto de amor, de compromiso, de poner el matrimonio primero. Pero todas juntas habían creado una jaula perfecta. Cada vez que había mencionado una oportunidad, Irene había redefinido mi ambición como egoísmo. Cada vez que había expresado el deseo de crecer profesionalmente, ella lo había traducido como un rechazo hacia ella. Cada vez que había considerado un cambio, ella lo había enmarcado como una amenaza directa a nuestro matrimonio. Y yo había aceptado esa narrativa completamente. Había internalizado la idea de que querer más para mí mismo era de alguna manera incompatible con ser un buen esposo. Que sacrificar mis objetivos profesionales era lo que significaba realmente amar a alguien. Que quedarme estancado, quieto, pequeño, era el precio justo por mantener la paz en casa.
Durante 8 años había estado rechazando oportunidades, cerrando puertas, limitando mi propio potencial, todo mientras me convencía a mí mismo de que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo noble, que estaba demostrando mi compromiso. Pero la verdad que ahora veía con una claridad brutal era mucho más simple y mucho más dolorosa. Había tenido miedo. Miedo de su desaprobación. Miedo de sus lágrimas. Miedo del silencio frío que seguía cuando la decepcionaba. Miedo de descubrir que tal vez, sin ella validando cada una de mis decisiones, yo realmente no era capaz de sostenerme solo. Y esa noche, frente a 12 testigos, Irene había dicho en voz alta lo que probablemente había pensado durante años, que yo no era nada sin ella, que volvería arrastrándome en 2 días, que no tenía la fortaleza para sobrevivir solo. Y algo profundo dentro de mí había despertado al escuchar esas palabras pronunciadas con tanta certeza. Porque en el momento exacto en que ella creyó tener todo el poder, en el momento en que expuso públicamente su convicción de mi debilidad, algo se rompió definitivamente. La jaula no desapareció mágicamente. Las barras seguían ahí. Pero por primera vez en años pude verlas claramente por lo que eran. Y una vez que las vi, una vez que reconocí el patrón completo, ya no podía seguir fingiendo que no existían. Me senté en la cama del hotel. Eran las 11:47 de la noche según el reloj digital en la mesa de noche. Tomé mi teléfono del bolsillo de mi pantalón. Tenía 32 llamadas perdidas. Todas de Irene. 17 mensajes de texto sin leer. No los abrí. No necesitaba leerlos para saber exactamente qué decían. Había visto este patrón antes en escalas menores. Primero vendrían los mensajes furiosos acusándome de ser infantil, de hacer una escena innecesaria, de avergonzarla frente a sus amigos. Luego vendrían los mensajes de culpa recordándome todo lo que ella había sacrificado por mí, todas las veces que había estado ahí cuando yo la necesitaba. Después vendrían los intentos de negociación, sugiriendo que podíamos hablar como adultos si yo simplemente dejaba de comportarme de manera tan dramática. Y finalmente, si nada de eso funcionaba, vendrían las amenazas veladas sobre consecuencias, sobre cómo esta decisión afectaría nuestra relación permanentemente. Conocía cada fase porque las había vivido docenas de veces en conflictos menores a lo largo de los años. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a seguir el guión. Abrí mi laptop. La conexión Wi-Fi del hotel era lenta pero funcional. Inicié sesión en mi correo electrónico del trabajo. Eran casi las 12 de la noche, pero eso no importaba. Lo que necesitaba hacer no podía esperar hasta mañana. Si esperaba hasta mañana, la duda comenzaría a filtrarse. La culpa empezaría a acumularse. Los viejos patrones empezarían a reacertarse. Necesitaba actuar ahora, en este momento de claridad absoluta, antes de que mi cerebro condicionado encontrara maneras de convencerme de que había exagerado, de que las cosas no eran tan malas, de que podía arreglar esto volviendo y disculpándome. Abrí un nuevo mensaje. En el campo de destinatario escribí la dirección de correo de Francisco. El cursor parpadeaba en el cuerpo del mensaje vacío. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado por un momento largo. Este era el punto de no retorno. Una vez que enviara este correo, una vez que dijera sí después de haber dicho no 4 veces, no habría vuelta atrás. Francisco tomaría eso como un compromiso definitivo. La empresa comenzaría procesos. Se firmarían contratos. Se harían anuncios. Esto no sería algo que pudiera deshacer fácilmente si Irene lograba convencerme de cambiar de opinión nuevamente. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Necesitaba quemar el puente detrás de mí para no tener la opción de cruzarlo de regreso. Comencé a escribir. Francisco, sé que es tarde y que esta no es la forma más profesional de comunicar una decisión importante, pero necesito hacerlo ahora antes de que pierda el impulso. He estado pensando mucho sobre la oferta que me has presentado durante los últimos 3 meses. Sé que he dicho que no varias veces, y aprecio tu paciencia y persistencia. Quiero que sepas que mis rechazos anteriores no tenían nada que ver con la oportunidad en sí, que es excepcional, ni con mi interés en el rol, que es genuino. Pausé, considerando cuidadosamente las siguientes palabras. No quería entrar en detalles personales innecesarios, pero necesitaba que Francisco entendiera que esta vez era diferente, que este sí era definitivo. Continué escribiendo. He estado permitiendo que consideraciones personales influyan excesivamente en decisiones profesionales. Eso termina ahora. Acepto la posición de vicepresidente ejecutivo de operaciones para Latinoamérica. Acepto el paquete salarial que discutimos. Acepto la reubicación a Ciudad de México.
Acepto el cronograma de viajes que revisamos. Estoy completamente comprometido con este rol y con entregar los resultados que esperas. Entiendo que hay procesos formales que seguir, contratos que firmar, transiciones que planear. Estoy disponible para comenzar esos procesos inmediatamente. Puedo empezar en cuanto lo necesites. Por favor, confirma recepción de este correo cuando tengas oportunidad. Gracias por creer en mí incluso cuando yo dudaba de mí mismo. No te defraudaré. Releí el mensaje 3 veces. Era profesional pero firme. Claro pero no excesivamente explicativo. Comprometido sin sonar desesperado. Moví el cursor sobre el botón de enviar. Mi dedo se quedó suspendido sobre el trackpad por varios segundos que se sintieron como horas. Las voces en mi cabeza comenzaron su coro familiar. Estás cometiendo un error. Estás destruyendo tu matrimonio por un trabajo. Irene tiene razón, eres egoísta. Mañana en la mañana te arrepentirás de esto. Deberías al menos esperar unos días, pensar con más claridad, considerar todas las implicaciones. Pero otra voz, una voz que había estado silenciada durante demasiado tiempo, habló más fuerte que las demás. Esta es tu vida. Tienes 51 años. ¿Cuántas oportunidades más como esta crees que tendrás? ¿Cuántos años más vas a esperar el permiso de alguien más para vivir? Hice clic en enviar. El mensaje desapareció de la pantalla con un sonido suave de voz. Enviado. 6:47 de la mañana del día siguiente según la marca de tiempo. Cerré la laptop. Dejé el teléfono sobre la mesa de noche sin mirar los mensajes acumulados de Irene. Me quité los zapatos finalmente. Me quité la camisa. Me metí bajo las sábanas del hotel que olían a detergente industrial. Y dormí. Por primera vez en meses, quizás años, dormí profundamente sin despertarme cada 2 horas revisando mi teléfono, sin ese nudo constante de ansiedad en el estómago, sin ese peso aplastante de expectativas incumplidas. Dormí como alguien que acababa de tomar la decisión más importante de su vida y que, contra todas las predicciones, se sentía completamente en paz con ella. Desperté a las 9:32 de la mañana. Luz brillante se filtraba a través de las cortinas delgadas del hotel. Por un momento no recordaba dónde estaba. Luego todo regresó de golpe. La cena. Las palabras de Irene. Mi salida silenciosa. El correo a Francisco. Todo. Me senté en la cama esperando sentir pánico, arrepentimiento, el impulso urgente de deshacer lo que había hecho. Pero no vino nada de eso. Solo una calma persistente. Una sensación extraña de ligereza, como si me hubiera quitado un abrigo pesado que había estado usando durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía caminar sin él. Tomé mi teléfono. 63 llamadas perdidas ahora. 42 mensajes sin leer. 3 correos de voz. No abrí ninguno. En cambio, abrí mi correo electrónico del trabajo. Había una respuesta de Francisco enviada a las 7:14 de la mañana. El asunto decía simplemente, bienvenido al equipo. Abrí el mensaje con el corazón latiendo ligeramente más rápido. Rodolfo, no sabes cuánto me alegra leer este correo. He estado esperando que tomaras esta decisión durante meses, y honestamente había comenzado a perder la esperanza de que sucediera. Tu talento ha estado desperdiciado en tu posición actual durante demasiado tiempo. Esta oportunidad es exactamente donde necesitas estar en esta etapa de tu carrera. Voy a iniciar el proceso formal hoy mismo. Recursos Humanos te contactará en las próximas 24 horas para comenzar con la documentación. Necesitaremos que vengas a las oficinas centrales el lunes para firmar el contrato y conocer al equipo que estarás liderando. Mientras tanto, tómate el fin de semana para procesar este cambio y prepararte mentalmente. Sé que no fue una decisión fácil. Bienvenido oficialmente al siguiente nivel. Vamos a hacer cosas increíbles juntos. Francisco. Leí el mensaje 3 veces. Era real. Esto estaba sucediendo realmente. No había vuelta atrás ahora. El lunes estaría firmando contratos, conociendo equipos, comprometiéndome formalmente a un camino completamente diferente. Y en lugar de terror, lo que sentía era algo parecido a la emoción. Una emoción cautelosa, sí, pero genuina. Me duché usando los productos genéricos del hotel. Me puse la misma ropa del día anterior porque no había traído nada más. Bajé a la recepción y extendí mi estancia por una semana completa. El mismo empleado nocturno, ahora en turno de día, procesó la transacción sin hacer preguntas. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para adaptarme a esta nueva realidad antes de tener que enfrentar lo que vendría después.
Salí del hotel y conduje hasta un centro comercial cercano. Compré ropa suficiente para varios días. Artículos de aseo. Una maleta pequeña para guardar todo. Cada compra se sentía extrañamente liberadora. Estaba tomando decisiones por mí mismo, para mí mismo, sin tener que justificar cada gasto, cada elección, cada movimiento. Almorcé solo en un restaurante tranquilo. Pedí exactamente lo que quería sin considerar si a alguien más le parecería bien mi elección. Comí despacio, sin prisa, sin revisar mi teléfono cada 5 minutos. La mesera era amable de esa manera profesional pero distante. No conocía mi historia. No tenía expectativas sobre quién debía ser yo. Eso era refrescante de una manera que no había anticipado. El fin de semana pasó en una especie de burbuja extraña. Irene seguía llamando. Los mensajes seguían acumulándose. Yo los ignoraba sistemáticamente. El sábado por la tarde, Eulalia me envió un mensaje de texto. Rodolfo, Irene está muy preocupada. Al menos déjale saber que estás bien. No es justo que la tengas sufriendo así. Respondí con un mensaje breve, estoy bien. Necesito espacio. Por favor respeta eso. Eulalia respondió casi inmediatamente, esto es muy egoísta de tu parte. Ella es tu esposa. No puedes simplemente desaparecer porque tuvieron una discusión. No contesté. No había nada que decir que ella pudiera entender sin haber vivido lo que yo había vivido durante años. El domingo Francisco me envió otro correo con documentos preliminares para revisar. Descripciones detalladas del rol. Estructura organizacional. Presupuestos operativos. Objetivos trimestrales. Leí cada página con atención creciente. Esto era real. Esto era sustancial. Esto era exactamente el tipo de desafío que había estado evitando durante años por miedo a molestar a alguien más. Y ahora estaba aquí, disponible, esperándome. El lunes llegué a las oficinas centrales 30 minutos antes de mi cita programada. Elena de Recursos Humanos me recibió con una sonrisa profesional que ocultaba mal su curiosidad. Había estado en esa cena. Había presenciado todo, pero no mencionó nada de eso. Solo me guió a través del proceso con eficiencia practicada. Contratos, beneficios, paquete de reubicación, cronogramas de transición. Firmé cada documento con mano firme. Francisco apareció a media mañana para presentarme al equipo que estaría bajo mi supervisión. 20 profesionales competentes que me miraban con esa mezcla de curiosidad y evaluación reservada que tiene la gente cuando conoce a un nuevo líder. Di un discurso breve sobre mis expectativas y mi enfoque de liderazgo. No fue perfecto, pero fue honesto. Después de la reunión, Francisco me llevó a almorzar a un restaurante elegante cerca de las oficinas. Ordenamos. Esperamos a que el mesero se alejara. Entonces él habló con esa franqueza directa que siempre había apreciado en él. No voy a preguntarte qué pasó el viernes por la noche. Eso es tu asunto personal. Pero quiero que sepas algo. He trabajado contigo durante casi 6 años. Te he visto rechazar oportunidades una y otra vez. Y cada vez que lo hacías, podía ver algo en tus ojos. No era paz con tu decisión. Era resignación. Derrota. Como si estuvieras renunciando a algo que realmente querías porque sentías que no tenías otra opción. Pausó para tomar un sorbo de agua. Continué observándolo, sin saber exactamente qué decir. No sé qué cambió el viernes por la noche, siguió Francisco, pero algo cambió. Y sea lo que sea, me alegro. Porque el hombre que envió ese correo a las 6 de la mañana del sábado, el hombre que firmó esos contratos esta mañana, el hombre que habló con ese equipo hace una hora, ese es el Rodolfo que yo sabía que existía en algún lugar debajo de todas esas excusas y vacilaciones. Bienvenido de vuelta. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Tuve que parpadear varias veces antes de poder responder. Gracias por no rendirte conmigo, logré decir finalmente. Francisco sonrió. Nunca me rendí contigo. Solo estaba esperando que dejaras de rendirte contigo mismo. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad. Reuniones de transición con mi antiguo equipo. Sesiones de estrategia con mi nuevo equipo. Llamadas con las oficinas regionales en Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires. Había tanto que aprender, tanto que procesar, tanto que organizar. Era abrumador. Era desafiante. Era exactamente lo que necesitaba. Me mudé del hotel a un apartamento amueblado temporal que la empresa había arreglado para mí. Era pequeño pero funcional.
No tenía los toques personales de la casa que había compartido con Irene durante 18 años, pero tampoco tenía el peso de todos esos recuerdos, de todas esas expectativas no cumplidas. Irene eventualmente dejó de llamar tan frecuentemente. Los mensajes se espaciaron. Eulalia y Aurora también se rindieron después de varios intentos de hacerme sentir culpable por abandonar mi matrimonio. La narrativa que circulaba entre el círculo social de Irene, según me enteré más tarde a través de Elena, era que yo había tenido algún tipo de crisis de mediana edad, que había dejado a mi esposa por una promoción, que siempre había sido egoísta pero que ahora lo estaba demostrando completamente. Dejé que pensaran lo que quisieran. No tenía energía ni interés en defender mis decisiones ante personas que nunca habían visto la dinámica real de mi matrimonio, que solo conocían la versión cuidadosamente curada que Irene presentaba al mundo. Lo que importaba era que cada día que pasaba, me sentía un poco más ligero, un poco más yo mismo, un poco menos como la versión reducida de mí que había estado interpretando durante años. El trabajo era demandante pero gratificante. Mi nuevo equipo era competente y receptivo. Había problemas que resolver, claro, conflictos que mediar, decisiones difíciles que tomar. Pero eran mis decisiones. Yo establecía la dirección. Yo asumía la responsabilidad. Yo experimentaba las consecuencias tanto de los éxitos como de los errores. Y eso se sentía increíblemente bien de una manera que no había anticipado. A la tercera semana, recibí mi primer reconocimiento formal. Una presentación que había preparado para los stakeholders regionales fue excepcionalmente bien recibida. Francisco me envió un correo felicitándome por el trabajo sólido. Varios miembros del equipo expresaron su aprecio por mi enfoque claro y directo. No eran victorias monumentales. No estaba cambiando el mundo. Pero estaba construyendo momentum. Estaba demostrando, primero a mí mismo y luego a los demás, que era capaz. Que podía manejar este nivel de responsabilidad. Que Irene había estado completamente equivocada cuando dijo que yo no era nada sin ella. Cada pequeño éxito erosionaba un poco más el poder que sus palabras habían tenido sobre mí. Cada decisión acertada reconstruía un poco más la confianza en mi propio juicio. Físicamente también estaba cambiando. Había perdido algo de peso sin intentarlo conscientemente. Dormía mejor. Tenía más energía. Elena comentó casualmente un día que me veía diferente, más relajado quizás, aunque no estaba segura exactamente que había cambiado. Yo sabía que había cambiado. Había dejado de vivir en un estado constante de tensión esperando la próxima crítica, el próximo reproche, la próxima demostración de que no estaba cumpliendo con expectativas imposibles. Estaba viviendo finalmente sin esa presión constante de tener que justificar cada elección ante alguien que había decidido hace mucho tiempo que ninguna justificación sería suficiente. A la cuarta semana, Irene finalmente cambió de táctica. Los mensajes furiosos y las llamadas constantes habían cesado. En su lugar, llegó un mensaje diferente. Breve, casi casual. Hola Rodolfo. Sé que necesitabas espacio y he tratado de respetar eso. Pero han pasado casi 4 semanas. Creo que ya es suficiente tiempo. Deberíamos hablar como adultos sobre lo que pasó y cómo vamos a resolver esto. Podemos encontrarnos para un café si prefieres algo neutral. Déjame saber cuando te viene bien. No respondí inmediatamente. Parte de mí, la parte condicionada por 23 años de patrones establecidos, sintió el impulso automático de responder, de explicar, de intentar arreglar las cosas. Pero una parte más nueva, más fuerte, reconoció esto por lo que era, otro intento de recuperar control presentado como razonabilidad. La frase clave era cómo vamos a resolver esto. Como si esto fuera simplemente un problema temporal que necesitaba solución. Como si 4 semanas de distancia fueran suficientes para que yo reconsiderara, me arrepintiera y volviera al status quo anterior. Como si nada fundamental hubiera cambiado realmente. 2 días después respondí, Irene, puedo reunirme contigo el sábado a las 3 de la tarde en el Café Meridiano. Será una conversación breve. El Café Meridiano era un lugar público, neutral, sin significado emocional para ninguno de los dos. Ella respondió en menos de 5 minutos, perfecto. Nos vemos ahí. Tengo tantas cosas que decirte. El sábado llegué al café 10 minutos antes de la hora acordada. Pedí un café solo y me senté en una mesa junto a la ventana. Observé a la gente pasar por la calle. Parejas, familias, individuos perdidos en sus propios pensamientos. Todos viviendo sus vidas sin conocer las historias complicadas que cada uno cargaba.
Irene llegó exactamente a las 3. La vi entrar y buscarme con la mirada. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella sonrió. No era su sonrisa pública, la que usaba para audiencias. Era algo más suave, más íntimo. Caminó hacia la mesa con pasos medidos. Se veía bien. Había hecho un esfuerzo obvio con su apariencia. Vestido color verde oscuro. Maquillaje cuidadoso. Cabello recién arreglado. Se sentó frente a mí y extendió su mano a través de la mesa como si fuera a tomar la mía. No moví mis manos de donde estaban, descansando junto a mi taza de café. Su sonrisa vaciló ligeramente pero se recuperó. Rodolfo, comenzó con voz suave, casi tímida. Gracias por aceptar verme. Estas últimas semanas han sido muy difíciles. Te he extrañado muchísimo. La casa se siente vacía sin ti. Asentí pero no dije nada. Continué observándola con una expresión neutral. Ella esperó un momento, claramente anticipando que yo respondería con algo similar, alguna admisión de que yo también la había extrañado. Cuando no vino, continuó. Sé que las cosas se salieron de control en esa cena. Ambos dijimos cosas que probablemente no quisimos decir. Yo estaba molesta, tú estabas molesto. Fue una situación desafortunada. Pero Rodolfo, somos adultos. Hemos estado juntos 23 años. No podemos dejar que una discusión destruya todo lo que hemos construido. Su narrativa era exactamente la que había anticipado. Reducir lo sucedido a una simple discusión. Distribuir la culpa equitativamente entre ambos. Apelar a la historia compartida como razón para continuar sin cambios reales. Era el mismo patrón de siempre, solo que con lenguaje más conciliador. No fue una discusión, Irene, dije finalmente. Fue un momento de claridad. Ella parpadeó, sorprendida por mi tono calmado pero firme. No entiendo qué quieres decir. Dijiste algo frente a 12 personas que reveló exactamente cómo me ves. Como me has visto probablemente durante años. Me dijiste que volvería arrastrándome en 2 días. Que sin ti no soy nada. Que nunca he sido nada. Ella comenzó a negar con la cabeza. Yo estaba enojada. No quise decir eso literalmente. Tú sabes cómo soy cuando me molesto. Exagero. Pero el problema, continué sin permitirle desviar la conversación, es que sí lo quisiste decir. Lo creíste completamente cuando lo dijiste. Y más importante aún, esa creencia ha estado guiando nuestro matrimonio durante años. Cada vez que he mencionado una oportunidad profesional, tú la has convertido en una amenaza personal. Cada vez que he querido crecer, tú lo has redefinido como egoísmo. Su expresión comenzó a endurecerse. Esto otra vez. Siempre se trata de tu carrera. Siempre se trata de lo que tú quieres. Nunca de nosotros. Nunca de lo que yo necesito. Exactamente, dije. Cada conversación sobre mi desarrollo profesional se convierte inmediatamente en una acusación de que estoy abandonándote. No puedes ver la diferencia entre que yo crezca y que yo te rechace. Eso no es verdad, protestó ella, su voz subiendo ligeramente de volumen. Varias personas en mesas cercanas miraron discretamente en nuestra dirección. He apoyado tu carrera. He hecho sacrificios. He estado ahí cuando me necesitabas. Me apoyaste siempre y cuando mi carrera no requiriera ningún cambio de tu parte, respondí. Siempre y cuando yo permaneciera exactamente donde estaba, haciendo exactamente lo mismo, sin crecer más allá de lo que te resultaba cómodo. Los 8 años pasados han sido una serie continua de oportunidades rechazadas porque tú las presentabas como incompatibles con nuestro matrimonio. Irene se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con esa combinación de lágrimas e indignación que conocía tan bien. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que todo es mi culpa. Que yo soy la villana de esta historia. Que tú eres la víctima perfecta que solo quería crecer pero la esposa malvada no lo dejaba. Estoy diciendo que acepto mi parte de responsabilidad por permitir que esto continuara durante tanto tiempo. Por no establecer límites. Por sacrificar repetidamente mis objetivos porque era más fácil que enfrentar tu desaprobación. Pero eso termina ahora. Ella se recostó en su silla, los brazos cruzados defensivamente. Entonces aceptaste ese trabajo. Por eso has estado ausente. Por eso te ves diferente. Francisco debe estar muy orgulloso de finalmente haberte convencido de abandonar a tu familia. Acepté la posición de vicepresidente ejecutivo hace 4 semanas, confirmé. Empecé la semana siguiente. Ya estoy completamente integrado al nuevo rol. Me mudo permanentemente a Ciudad de México en 2 semanas.
El color desapareció de su rostro. Ciudad de México, repitió en voz baja. Te vas a mudar a Ciudad de México. Así, sin siquiera consultarme. Sin considerar cómo eso me afecta. Te consulté durante meses, Irene. Cada vez que Francisco me ofreció esta posición, yo te lo mencionaba. Y cada vez tú lo convertías en una crisis, en una prueba de lealtad, en una elección entre tú y mi carrera. Así que dejé de consultar y empecé a decidir. Las lágrimas que habían estado amenazando finalmente aparecieron. No puedo creer que estés haciendo esto. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Me estás dejando por un trabajo, por dinero, por un título impresionante que puedas presumir. No te estoy dejando por un trabajo, dije con calma. Te estoy dejando porque necesitaba que me humillaras públicamente para finalmente ver un patrón que había estado ahí durante años. Porque pasé tanto tiempo siendo pequeño para hacerte sentir grande que olvidé quién era cuando no estaba encogiéndome. Porque dijiste que volvería arrastrándome en 2 días y realmente lo creíste. Ella se limpió las lágrimas con una servilleta. Su maquillaje cuidadoso comenzaba a correrse. Podemos arreglar esto, dijo con voz temblorosa. Puedo cambiar. Podemos ir a terapia. Podemos trabajar en esto juntos. Solo dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente. La miré por un largo momento. Parte de mí sentía algo parecido a la lástima. Pero era una lástima distante, como la que sientes por un extraño en una situación difícil. Irene, no se trata de darte una oportunidad. Se trata de que finalmente entendí algo fundamental. No puedo seguir esperando tu permiso para vivir mi vida. Durante 23 años construí mi identidad alrededor de mantenerte feliz, de evitar tu desaprobación, de ser quien tú necesitabas que fuera. Y en algún punto del camino dejé de saber quién era yo sin esa función. Ella negaba con la cabeza mientras yo hablaba. Eso no es justo. Yo nunca te pedí que renunciaras a quien eras. Solo quería que consideraras mis necesidades también. Que pensaras en nosotros como pareja, no solo en ti mismo. Pero tus necesidades siempre significaban que yo permaneciera estático, respondí. Nunca se trataba de encontrar soluciones donde ambos creciéramos. Siempre se trataba de que yo eligiera entre crecer o estar contigo. Y cada vez que elegía estar contigo, una parte de mí se encogía un poco más. Hasta que esa noche, frente a 12 testigos, dijiste en voz alta lo que probablemente habías pensado durante años, que yo no era capaz de sobrevivir sin ti. Y algo en mí simplemente se rompió. O más bien, se liberó. Las lágrimas de Irene se habían convertido en algo más parecido a la ira. Su rostro estaba enrojecido, sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Entonces esto es todo. 23 años juntos y simplemente lo tiras todo a la basura porque tuviste tus sentimientos heridos en una cena. Eres patético. Ahí estaba. El cambio de culpa a ira que había anticipado. El intento de hacerme sentir pequeño otra vez, inadecuado, exagerado. Pero las palabras ya no tenían el mismo poder. Ya no me alcanzaban de la misma manera. Me levanté de mi silla. Irene me miró con sorpresa. No te estoy tirando a la basura, dije con calma. Te estoy dejando ir. Hay una diferencia. Puedes quedarte en la casa. Mi abogado te contactará esta semana para discutir los términos de la separación. Seré justo con todo lo financiero. Pero no voy a volver. No en 2 días. No nunca. Ella se puso de pie también, su voz subiendo hasta casi un grito. No puedes simplemente irte así. No después de todo lo que he hecho por ti. No después de todos los años que invertí en este matrimonio. Las personas en las mesas cercanas ahora nos miraban abiertamente. El mesero se acercó con expresión preocupada. ¿Está todo bien aquí?, preguntó cautelosamente. Sí, respondí. Ya me iba. Dejé dinero suficiente sobre la mesa para cubrir ambos cafés y una propina generosa. Miré a Irene una última vez. Sus ojos brillaban con una mezcla de lágrimas y furia. Su cabello perfectamente arreglado ahora estaba ligeramente despeinado donde se había pasado las manos repetidamente. El maquillaje corrido le daba una apariencia vulnerable que probablemente había calculado tendría efecto en mí. Tal vez hace un mes lo hubiera tenido. Espero que encuentres lo que necesitas, Irene. Pero no va a ser conmigo. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Detrás de mí escuché su voz llamándome, diciendo mi nombre con una desesperación que sonaba casi auténtica. No me detuve. No miré atrás. Salí del café hacia la luz brillante de la tarde. El aire fresco golpeó mi rostro.
Respiré profundamente. Y continué caminando. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de preparativos finales. Coordiné con el abogado que había contratado los términos de la separación. Ofrecí dejarle la casa completamente. Propuse una división equitativa de los activos acumulados durante el matrimonio. Establecí un pago mensual generoso para que ella tuviera tiempo de ajustarse financieramente. No lo hice por culpa. Lo hice porque era lo correcto, y porque necesitaba cerrar este capítulo de mi vida sin deudas pendientes que pudieran darle excusas para mantener contacto innecesario. Irene rechazó la primera propuesta, luego la segunda. Finalmente, cuando su abogado le explicó que mis ofertas eran más que justas y que probablemente un juez no le otorgaría términos significativamente mejores, aceptó. Firmamos los papeles un miércoles por la tarde en la oficina del abogado. Fue extrañamente anticlimático. 23 años reducidos a firmas en documentos legales. Irene llegó con Aurora como apoyo moral. Yo llegué solo. No nos miramos directamente durante todo el proceso. Solo firmamos donde nos indicaron y nos fuimos por puertas separadas. Francisco organizó una cena de despedida informal en mi última semana antes de la mudanza permanente a Ciudad de México. Asistieron varios colegas incluyendo a Elena, quien había sido sorprendentemente solidaria durante todo este proceso. Brindamos por nuevos comienzos. Francisco dio un discurso breve sobre potencial finalmente realizado. Me sentí genuinamente apreciado de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. No por lo que sacrificaba o a quien complacía, sino por lo que contribuía y lo que lograba. Después de la cena, Elena me detuvo antes de que pudiera irme. ¿Puedo decirte algo personal?, preguntó. Asentí. Estuve en esa cena hace 2 meses. Vi lo que pasó. Y quiero que sepas que todos los que estábamos ahí hemos estado comentando entre nosotros sobre el cambio que hemos visto en ti desde entonces. Es como si finalmente hubieras despertado de algo. No sé exactamente qué fue lo que cambió esa noche, pero sea lo que sea, te ves 10 años más joven ahora. Más ligero. Como si te hubieras quitado un peso que habías estado cargando durante demasiado tiempo. Sus palabras me impactaron más de lo esperado. Gracias, Elena. Eso significa más de lo que probablemente imaginas. Ella sonrió. Solo prométeme algo. No dejes que nadie te convenza de que volver atrás es lo correcto. A veces las personas confunden familiaridad con amor. Y terminan sacrificando su futuro por un pasado que nunca fue tan bueno como recuerdan. Se lo prometí. Y lo decía en serio. El día de mi mudanza permanente a Ciudad de México amaneció claro y soleado. Había vendido o donado la mayoría de mis posesiones. Lo que quedaba cabía en mi automóvil y en 2 maletas que la empresa transportaría por mí. Viajaba ligero. Empezaba fresco. Mientras conducía hacia el aeropuerto, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Consideré no contestar, pero algo me hizo hacerlo. Era Eulalia. Rodolfo, comenzó con voz tensa. Necesito que sepas algo. Irene ha estado diciendo a todos que tú la abandonaste por otra mujer. Que siempre fuiste infiel. Que ella lo sabía, pero trataba de hacer que el matrimonio funcionara. Está destruyendo tu reputación entre todos nuestros amigos comunes. Pausé en un semáforo rojo. Gracias por decirme, Eulalia. Pero honestamente, no me importa qué historia está contando. Las personas que me conocen realmente sabrán la verdad. Las que no me conocen pueden creer lo que quieran. No voy a gastar energía defendiéndome de historias inventadas. Hubo silencio del otro lado. Luego Eulalia habló más suavemente. Sabes, yo fui una de las que pensaba que estabas cometiendo un error terrible. Que estabas siendo egoísta. Pero vi a Irene ayer. Y por primera vez realmente escuché cómo habla de ti. Como si fuera su posesión que se escapó. No como su esposo a quien extraña. Me hizo pensar que tal vez hay cosas sobre tu matrimonio que ninguno de nosotros realmente entendía. Aprecio que lo veas, Eulalia. Y no te culpo por haber pensado lo que pensabas. Irene es muy buena presentando la narrativa que necesita. Espero que encuentre paz eventualmente. Pero mi trabajo no es asegurarme de que eso suceda. Colgué cuando el semáforo cambió a verde. Y seguí conduciendo hacia mi nueva vida sin mirar atrás. Ciudad de México me recibió con su caos característico y su energía imparable. El apartamento que la empresa había arreglado para mí estaba en una zona moderna de la ciudad, un edificio alto con ventanas amplias que ofrecían vistas impresionantes del horizonte urbano. Era completamente diferente de la casa suburbana donde había vivido durante 18 años.
Aquí todo era vertical, compacto, eficiente. No había jardín que mantener ni habitaciones llenas de recuerdos que evitar. Era un lienzo en blanco. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Los primeros días fueron agotadores. Reuniones consecutivas con equipos en diferentes países. Llamadas que comenzaban temprano para acomodar zonas horarias en Sao Paulo y que terminaban tarde para alcanzar las oficinas en Buenos Aires. Había tanto que aprender sobre las operaciones regionales, sobre las dinámicas políticas internas, sobre los desafíos específicos de cada mercado. Pero era el tipo de agotamiento que se sentía productivo. Cada noche caía en la cama exhausto pero satisfecho, sabiendo que había contribuido a algo real, que había tomado decisiones que importaban, que había estado completamente presente en mi propia vida. A las 3 semanas de estar en Ciudad de México, Francisco voló desde las oficinas centrales para una visita de seguimiento. Cenamos en un restaurante sofisticado en Polanco. Él pidió pulpo a la parrilla. Yo pedí cortes de carne local que el mesero recomendó. Bebimos vino tinto mientras Francisco revisaba los reportes preliminares de mi desempeño. Los números son sólidos, dijo después de estudiar su tablet por varios minutos. El equipo en Sao Paulo específicamente ha comentado lo refrescante que es trabajar con alguien que toma decisiones rápidamente en lugar de todo pasar por comités interminables. Buenos Aires ha mencionado que aprecian tu enfoque directo. Y la gente aquí en Ciudad de México dice que eres accesible, pero que estableces expectativas claras. Eso es exactamente lo que necesitábamos en este rol. Gracias, Francisco. Significa mucho viniendo de ti. Él dejó la tablet a un lado y me miró directamente. Rodolfo, voy a decirte algo que probablemente debí haberte dicho hace años. Cuando te contraté inicialmente hace 6 años, vi potencial inmediato. Vi a alguien que entendía tanto la estrategia como la ejecución, que podía pensar en grande pero también manejar detalles. Pero también vi a alguien que constantemente se contenía. Cada vez que te ofrecía más responsabilidad, tú encontrabas razones para declinar. Hizo una pausa para tomar vino. Y honestamente, hubo momentos en que consideré dejar de intentar. Pensé que tal vez simplemente no tenías la ambición o el impulso que había creído ver. Pero algo me decía que había más en la historia. Que estabas luchando con algo que no tenía nada que ver con capacidad profesional. Sus palabras resonaban con una precisión incómoda. Tenías razón, admití. Estaba luchando. Pero no era con el trabajo. Era con la idea de que querer más profesionalmente significaba que había algo malo conmigo. Que ambición era sinónimo de egoísmo. Que crecer requería permiso de alguien más. Francisco asintió lentamente. He visto ese patrón antes. Gente talentosa que se mantiene pequeña porque alguien en su vida personal necesita que permanezcan así para sentirse seguro. Es una de las cosas más tristes en el mundo corporativo. No porque no podamos reemplazar el talento, siempre podemos. Sino porque sabemos que hay una persona real ahí que está desperdiciando años de su única vida, apaciguando los miedos de otra persona. Nunca lo había articulado exactamente de esa manera, dije. Pero es precisamente eso. Estaba haciendo mi vida más pequeña para que alguien más no tuviera que enfrentar sus propias inseguridades. Francisco levantó su copa. Entonces brindemos por vidas más grandes. Por ocupar el espacio que mereces. Por finalmente soltar la necesidad de permiso. Chocamos copas. El sonido del cristal resonó claro y definitivo entre nosotros. A los 2 meses en Ciudad de México, sucedió algo inesperado. Francisco me llamó un viernes por la tarde. Necesito que vengas a las oficinas centrales el lunes. Hay una oportunidad que quiero discutir contigo en persona. No puedo darte detalles por teléfono, pero digamos que tus primeros 2 meses aquí han impresionado a personas más arriba de lo que probablemente imaginas. Volé de regreso ese fin de semana con curiosidad creciente. El lunes por la mañana, Francisco me llevó a una sala de conferencias en el piso ejecutivo, un área del edificio donde raramente había estado antes. Dentro estaban 3 personas que reconocí inmediatamente, la presidenta ejecutiva de la compañía, el director de operaciones global, y la directora de estrategia corporativa. Francisco hizo presentaciones formales aunque ya nos conocíamos superficialmente de eventos anteriores. La presidenta ejecutiva, una mujer llamada Victoria de aproximadamente 60 años con presencia imponente, fue directa al punto. Rodolfo, hemos estado observando tu desempeño desde que asumiste el rol de vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica. Los resultados en 2 meses son exactamente lo que esperábamos ver en 6. Has identificado ineficiencias que llevaban años sin resolverse.
Has mejorado la moral de equipos que estaban al borde del burnout. Has establecido métricas claras donde antes solo había confusión. Y lo has hecho sin crear drama innecesario ni hacer enemigos políticos, lo cual es sorprendentemente raro en posiciones de liderazgo. Pausó para tomar agua de un vaso que estaba frente a ella. Estamos creando una nueva posición, vicepresidente senior de operaciones globales. Reportaría directamente a mí y supervisaría todas las operaciones regionales en América, Europa y Asia. Es un salto significativo. Requeriría reubicación nuevamente, esta vez de vuelta a las oficinas centrales. El paquete de compensación sería de $420,000 anuales más bonificaciones basadas en desempeño que podrían agregar otros 100,000. Queremos ofrecerte esta posición. Pero necesitamos saber si estás listo para este nivel de responsabilidad. Las palabras tomaron varios segundos en procesarse completamente. 2 meses atrás había aceptado un rol que había estado rechazando durante meses. Y ahora me estaban ofreciendo algo exponencialmente más grande. Miré a Francisco. Él sonreía con una expresión que mezclaba orgullo y algo parecido a la satisfacción. Victoria continuó. Sé que esto es mucho para procesar. Puedes tomarte algunos días para considerar. Pero quiero que entiendas algo, no estamos ofreciendo esto porque necesitamos llenar una posición urgentemente. Estamos creando esta posición específicamente porque vimos lo que eres capaz de lograr cuando finalmente dejas de contenerte. Y queremos más de eso. La compañía necesita más líderes que actúen con la convicción que has demostrado estos últimos 2 meses. No necesito días, dije antes de poder pensar demasiado. Acepto la posición. Gracias por la confianza. No los defraudaré. Victoria sonrió. Algo me dice que no lo harás. Bienvenido oficialmente al equipo de liderazgo ejecutivo. Esa noche, después de firmar documentos preliminares y tener conversaciones iniciales sobre transición, Francisco y yo cenamos nuevamente. Él estaba visiblemente satisfecho. Te dije hace meses que debería haber insistido años atrás en que aceptaras más responsabilidad. Ahora veo que el timing fue perfecto. Necesitabas ese despertar primero. Necesitabas romper ese patrón antes de poder realmente ocupar un espacio como este. Tenías razón, admití. Si me hubieras ofrecido esto hace un año, probablemente hubiera encontrado razones para declinar. O hubiera aceptado y luego saboteado mi propio éxito de maneras sutiles porque me sentía culpable por tenerlo. Exactamente. Francisco se inclinó hacia adelante. Y ahora déjame preguntarte algo personal. ¿Cómo te sientes realmente? No la respuesta corporativa apropiada. La verdad. Me quedé en silencio por un momento, considerando la pregunta honestamente. Me siento como si hubiera estado viviendo una vida prestada durante años. Como si hubiera estado interpretando un papel en la historia de otra persona. Y ahora finalmente estoy escribiendo mi propia historia. Es aterrador a veces porque no hay guión establecido. Pero también es lo más vivo que me he sentido en décadas. Francisco asintió. Esa es la respuesta que esperaba escuchar. Y es exactamente por eso que sabía que estabas listo para esto. Brindamos nuevamente. Por escribir nuestras propias historias. Por elegir vidas más grandes. Por soltar el miedo al permiso. El vino sabía a posibilidad. 3 meses después de aquella cena donde Irene me dijo que volvería arrastrándome en 2 días, me encontraba en un evento corporativo importante. La compañía estaba celebrando su aniversario número 50 con una gala elegante en un hotel de lujo. Habían invitado a clientes clave, socios estratégicos, líderes de la industria. Yo estaba ahí como parte del equipo ejecutivo, recién nombrado vicepresidente senior de operaciones globales. Llevaba un traje nuevo que había comprado específicamente para la ocasión. Me sentía cómodo en mi propia piel de una manera que no recordaba haber experimentado antes. Durante el cóctel previo a la cena, Victoria me presentó a varios ejecutivos de otras corporaciones. Conversaciones fluían naturalmente sobre estrategia, sobre tendencias del mercado, sobre desafíos operacionales compartidos. Yo participaba con confianza, ofrecía perspectivas, hacía preguntas inteligentes. No estaba tratando de impresionar a nadie. Simplemente estaba siendo quien realmente era cuando dejaba de esconderme. Elena se acercó en algún momento de la noche con una sonrisa genuina. Necesito que veas algo, dijo mientras me mostraba su teléfono. Era una fotografía que alguien había tomado durante la cena de esa noche fatídica 3 meses atrás. Yo estaba sentado en mi lugar habitual al extremo de la mesa, con una expresión que ahora reconocía como resignación absoluta.
hombros ligeramente caídos, ojos sin brillo real, una sonrisa educada pero vacía. Parecía alguien que estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente de su propia vida. Ahora mírate, dijo Elena señalando hacia un espejo cercano en el salón de eventos. La diferencia es notable. No solo en cómo te ves físicamente, aunque definitivamente te ves mejor. Es algo en cómo te paras, cómo hablas, cómo ocupas espacio. Es como comparar una fotografía descolorida con una a todo color. Tenía razón. El hombre en esa fotografía antigua parecía una versión reducida, encogida, de quien yo era ahora. 3 meses. Solo habían pasado 3 meses desde aquella noche. Pero sentía como si hubiera vivido una vida completamente diferente en ese tiempo. Como si finalmente hubiera despertado después de años de estar en un sueño confuso donde nunca cuestionaba porque todo se sentía ligeramente equivocado. Más tarde esa noche, después de los discursos formales y los brindis ceremoniales, Francisco me encontró en la terraza del hotel. Había salido a tomar aire fresco y procesar todo lo que había sucedido en estos meses. Él se paró junto a mí mirando las luces de la ciudad extenderse hacia el horizonte. Hay algo que debería saber, dijo después de un momento. Irene llamó a mi oficina hace 2 semanas. Mi asistente le dijo que yo no estaba disponible, pero ella insistió en dejar un mensaje. Quería que yo hablara contigo, que te convenciera de reconsiderar tu decisión. Dijo que estabas cometiendo un error que lamentarías, que estabas destruyendo tu vida por orgullo. Sentí una punzada de algo, no exactamente sorpresa, más bien confirmación de que algunos patrones nunca cambian. ¿Qué le dijiste? No le dije nada a ella directamente, pero le pedí a mi asistente que le comunicara que tus decisiones profesionales y personales eran exclusivamente tuyas, que yo no tenía intención de involucrarme en asuntos privados, y que apreciaba que no intentara usar nuestras relaciones profesionales como palanca para objetivos personales. Aprecio eso, Francisco. Sé que probablemente fue incómodo. Él se encogió de hombros. No tanto como podrías pensar. He visto este tipo de dinámica antes. Alguien que ha estado controlando a otra persona a través de culpa y manipulación emocional se da cuenta de que perdió ese control. Y entonces intenta recuperarlo usando cualquier medio disponible. Contactos profesionales, amigos mutuales, familia, lo que sea. Pero la verdad es que una vez que alguien realmente despierta de ese patrón, raramente vuelven atrás. Porque han visto la diferencia entre vivir para apaciguar a alguien más y vivir para sí mismos. Y esa diferencia es demasiado grande para ignorar. Sus palabras resonaban con una precisión que me hizo preguntarme si él también había vivido algo similar en algún momento de su vida. No pregunté. Algunos conocimientos vienen de experiencias que las personas prefieren mantener privadas. Simplemente asentí y disfruté del silencio cómodo entre nosotros mientras las luces de la ciudad parpadeaban bajo el cielo nocturno. 2 semanas después, recibí un mensaje inesperado. Era de Aurora. Rodolfo, sé que probablemente no quieres escuchar de ninguno de nosotros, pero sentí que debía saber algo. Vi a Irene ayer. Ella finalmente está aceptando que no vas a volver. Y algo que dijo me impactó. Dijo que nunca pensó que realmente tendrías el valor de irte, que siempre creyó que necesitaba su aprobación demasiado como para arriesgarte a perderla. Creo que recién ahora está entendiendo que te subestimó completamente. No sé si esto importa o no, pero pensé que querría saberlo. Leí el mensaje varias veces. Había una parte de mí que quería sentir satisfacción ante esa admisión. Una vindicación de que había estado en lo correcto al irme. Pero lo que realmente sentía era algo más parecido a la tristeza. Tristeza por todos los años perdidos. Por 2 personas que habían construido un matrimonio sobre cimientos fundamentalmente inestables. Por el hecho de que Irene probablemente nunca entendería completamente que el problema no era que yo hubiera tenido valor para irme, sino que ella nunca había tenido suficiente seguridad en sí misma para dejarme crecer. Respondí brevemente, gracias por decirme, Aurora. Espero sinceramente que Irene encuentre paz y felicidad eventualmente, pero ese camino ya no me incluye. Y necesito que eso esté bien para todos. Ella respondió con un simple, lo entiendo. Y lo respeto. 4 meses después de aquella cena, me encontré en mi oficina nueva en las oficinas centrales. Era un espacio amplio en el piso ejecutivo con ventanas de piso a techo que ofrecían vistas panorámicas. Había fotografías enmarcadas en las paredes de proyectos exitosos que había liderado. Reconocimientos de equipos en diferentes países.
Una planta que Elena me había regalado como broma diciendo que necesitaba algo vivo en mi espacio además de hojas de cálculo. Estaba revisando reportes trimestrales cuando Francisco tocó la puerta. Pasó sin esperar respuesta, algo que solo hacía cuando tenía noticias importantes. Acabamos de cerrar la expansión en el mercado asiático que propusiste el mes pasado. Los números finales son incluso mejores de lo proyectado. La junta directiva está extremadamente impresionada. Victoria específicamente mencionó que traerte al equipo ejecutivo fue una de las mejores decisiones estratégicas que hemos tomado este año. Me recosté en mi silla, procesando la información. Hace 6 meses estaba rechazando promociones y convenciéndome de que estaba bien permanecer estancado. Ahora estaba cerrando expansiones internacionales y siendo reconocido por la junta directiva. El contraste era casi surreal. Francisco se sentó frente a mí. ¿Puedo preguntarte algo personal? Siempre. ¿Alguna vez te arrepientes? De cómo terminaron las cosas. De las decisiones que tomaste. Consideré la pregunta honestamente. Me arrepiento del tiempo perdido. De los años que pasé haciéndome más pequeño porque alguien necesitaba sentirse más grande. Pero no me arrepiento de haberme ido. Porque quedarme hubiera significado continuar ese patrón indefinidamente. Y eventualmente no hubiera quedado nada de mí que valiera la pena salvar. Francisco asintió. Esa es una respuesta sabia. Y habla de cuánto has crecido no solo profesionalmente sino personalmente en estos meses. Después de que se fue, me quedé sentado por un momento largo simplemente observando la ciudad a través de las ventanas. Pensé en aquella noche hace 4 meses. En las palabras de Irene resonando frente a 12 testigos. En mi salida silenciosa sin discursos dramáticos ni promesas de venganza. En la decisión tomada a las 6:47 de la mañana en un hotel modesto que cambió la trayectoria completa de mi vida. Irene había dicho que yo volvería arrastrándome en 2 días. Que sin ella no era nada. Que nunca había sido nada. Había estado completamente equivocada. Pero su error no era sobre mi capacidad o mi valor. Su error era creer que mantenerme pequeño era la misma cosa que mantenerme cerca. Que limitar mi crecimiento era equivalente a proteger nuestro matrimonio. Que mi necesidad de su aprobación duraría para siempre sin importar cuánto la usara como arma contra mí. Ahora, 4 meses después, yo estaba en una posición ejecutiva que superaba todo lo que había imaginado posible. Ganaba más del triple de lo que ganaba antes. Lideraba equipos en 3 continentes. Tomaba decisiones que afectaban a miles de personas. Y lo más importante, me sentía vivo de una manera que no había experimentado en décadas. No porque el título o el dinero me definieran, sino porque finalmente había dejado de esperar permiso para existir completamente. Tomé mi teléfono y escribí una nota en mi aplicación de recordatorios. No era para enviar a nadie. Era solo para mí mismo. Para recordar en momentos de duda. La nota decía, a veces la decisión más difícil es elegirte a ti mismo. Levantarte en silencio cuando alguien te dice que no eres suficiente. Caminar hacia tu propia vida cuando otros insisten en que deberías quedarte pequeño para su comodidad. No necesitas convencer a nadie de tu valor. No necesitas justificar tu crecimiento. No necesitas permiso para ocupar el espacio que mereces. Solo necesitas el valor de dar ese primer paso. Y todo lo demás encuentra su camino. Guardé la nota. Miré nuevamente hacia la ciudad extendiéndose bajo el cielo que comenzaba a oscurecer. En algún lugar ahí afuera, Irene estaba viviendo su propia vida, procesando sus propias lecciones, encontrando su propio camino. Le deseaba bien genuinamente. Pero ese camino ya no me incluía. Y finalmente, después de tantos años de culpa y duda, eso estaba perfectamente bien. Me levanté de mi escritorio. Apagué las luces de la oficina. Y caminé hacia la siguiente reunión, hacia el siguiente desafío, hacia el siguiente capítulo de una vida que finalmente era completamente mía. Sin arrastrarme. Sin disculparme. Sin pedir permiso. Solo avanzando.